Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva jornada formativa por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta tarde nos acompaña para hacer esta sesión sobre el emprendimiento a través de sociedades mercantiles Pablo Olavarri Gortaza, que es director del Máster de Derecho de Empresa del Centro de Estudios Garrigues y además ha desarrollado toda su carrera profesional como socio de Garrigues en su departamento de Derecho Mercantil. Muchas gracias, Pablo, que además, si no me equivoco, pues también ha sido compañero en la agrupación hace algunos años, pero bueno, un placer doble el tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ángel, y bienvenidos a todos los que estáis escuchando esta ponencia. Efectivamente, como adelantaba Ángel, pues para mí es un placer y un honor el dirigir esta sesión en el grupo, en la Asociación de Abogados Jóvenes, porque cuando yo era joven, allá por los años 90, estuve en 2 mandatos en la junta directiva de la asociación, y la verdad es que fue un momento de mi carrera muy bonito, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la sesión. Ya sabéis que va a durar aproximadamente 40-45 minutos y luego al final podréis hacer preguntas y podremos establecer un coloquio, ¿no?, a través del chat, ¿no? Entonces, la idea, el título de la ponencia es el emprendimiento a través de sociedades mercantiles, y parte de algo muy práctico, que es que, bueno, que imaginar que algunos de vosotros, cualquiera de vosotros, quiere empezar una nueva actividad empresarial o profesional, ¿no? Pues quiere llevar una franquicia de una tienda de ropa, o quiere montar una guardería para niños pequeños, o quiere poner en marcha un gimnasio, o quiere fundar un pequeño despacho de abogados. Y en el fondo es lo mismo, es emprendimiento, no es empezar la carrera profesional no por cuenta ajena, sino por cuenta propia, ¿no? Entonces, en principio, la idea es bastante fácil, ¿no? Es decir, oye, yo puedo emprender solo o acompañado. Es decir, si yo emprendo acompañado, pues 3 o 4 o 5 de nosotros decidimos hacer una inversión, poner un gimnasio, por ejemplo, pues lógicamente el vehículo a través del cual tenemos que hacer este emprendimiento es una sociedad mercantil, ¿no? Seremos los 4 o 5 socios de la sociedad, y la figura, sin ninguna duda, es la sociedad mercantil, porque evidentemente queremos tener ánimo de lucro. O sea, hablando en cristiano, queremos ganar dinero, ¿no? Por tanto, no nos sirve una fundación, no nos sirve una asociación, por supuesto no nos sirve un sindicato, un partido político, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si el lugar de partida es un emprendimiento asociativo, un emprendimiento en el cual hay varias personas, pues eso nos va a conducir directamente a la sociedad mercantil. Ahora, si vamos a emprender nosotros solos, vamos a ser cualquiera de nosotros, de forma individual, el que va a montar esa guardería, el que va a montar ese gimnasio, el que va a montar esa tienda de ropa, el que va a fundar ese despacho de abogados, en principio, y quiero subrayar, en principio, pues parece que la figura sería la figura del autónomo, ¿no? La figura del empresario individual. O sea, yo me doy de alta en Hacienda, me doy de alta en la Seguridad Social como autónomos y desarrollo mi actividad de la guardería, mi actividad de abogado, o la actividad que fuera, como persona individual. Es decir, no hay un vehículo asociativo, sino que soy yo mismo el que desarrolla la actividad como persona física, como Pablo Olavarri Gortaza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese emprendimiento individual a través de esa figura del autónomo, del empresario individual, tiene un peligro. Y el peligro es que podemos mezclar nuestro patrimonio empresarial con nuestro patrimonio personal. Podemos asumir en nuestro propio patrimonio personal riesgos de la actividad empresarial. Me explico. Si yo o cualquiera de vosotros quiere montar una guardería como empresario individual y se da de alta en ese sentido, pues ese
esa actividad va a necesitar probablemente un endeudamiento, va a necesitar pues, que un banco nos preste dinero para pues, poder comprar un edificio o para poder alquilar un edificio, poner en marcha los distintos materiales que necesita la guardería, etcétera, etcétera. Entonces, si esa guardería va muy bien, pues ningún problema. Pero si esa guardería, por lo que sea, por falta de niños o porque he ajustado mal los precios, va mal, y no tengo suficientes ingresos para devolver el préstamo, pues el banco, para cobrar, va a atacar tanto mi patrimonio empresarial como el patrimonio individual, que están absolutamente confundidos. Pablo Larraín es Pablo Larraín. Por lo tanto, es de la misma persona, tanto mi casa individual, como mi coche individual, como el edificio que tengo en la guardería, como el préstamo que me ha dado el banco, ¿no? Por lo tanto, el emprendimiento individual, siendo autónomo, tiene, repito, el peligro de que no hay una responsabilidad limitada, de que la responsabilidad es ilimitada y de que, por lo tanto, tenemos confundidos patrimonio empresarial y patrimonio personal y, por lo tanto, nuestro patrimonio personal va a acabar respondiendo frente a los acreedores de las deudas generadas por la actividad empresarial. Entonces, ¿cuál puede ser una solución a este problema? Volvemos al supuesto de eso. Porque queremos individualmente desarrollar un nuevo negocio. Por ejemplo, la guardería. Pues la solución puede ser ir al modelo asociativo. Y me diréis, ¿pero cómo puedo ir al modelo asociativo si no tengo socios? Si soy yo individualmente una persona. Pues allí es muy relevante una figura que está permitida en España desde el año 1995, que ya tiene 28 años de vida, que es la conocida como sociedad unipersonal, como la sociedad de un solo socio. Es decir, la normativa española desde ese año permite que yo vaya al notario y diga, quiero constituir una sociedad anónima, una sociedad limitada, que se llame Guardería La Fantástica y que yo sea el único socio. Bien, eso es algo que a veces cuando lo explicas puede chocar, ¿no? Porque dices, oye, sociedad parece que implica una asociación de personas, parece que implica un fenómeno asociativo. Pero, ¿qué ocurría antes de 1995? Que la unipersonalidad, la sociedad unipersonal estaba prohibida porque iba contra la esencia de lo que era el contrato de sociedad, pero ¿qué ocurría? Que la gente, entre comillas, hacía trampas, ¿no? En el sentido de decir, oye, quiero montar mi guardería mediante una sociedad para no tener responsabilidad ilimitada, pues tengo yo 99.950 acciones, le doy 25 a mi hermano y 25 a un amigo, y ya la sociedad formalmente no es unipersonal, pero en la práctica lo es. Entonces, en 1995 el legislador dijo, voy a dejar de ser purista, voy a dejar un poco al lado la pureza del derecho y voy a reconocer la responsabilidad empresarial de que hay muchos empresarios que, aunque tengan un negocio individual, lo están desarrollando a través de una sociedad mercantil. Y por eso nace la sociedad unipersonal. Repito, la sociedad unipersonal es simplemente una sociedad en la que todas las acciones o todas las participaciones, todo el capital de la sociedad está en manos de una sola persona. Por lo tanto, ahí podemos encontrar una gran solución, porque decimos, oye, Pablo quiere montar una guardería. Hay que hacer una inversión fuerte. Como no tengo el dinero, pido un préstamo al banco. Por lo tanto, empiezo a asumir un riesgo empresarial. Pues para no mezclar mi patrimonio personal con mi patrimonio empresarial, Pablo Larraín constituye una sociedad, Guardería La Fantástica, sociedad limitada unipersonal, o Guardería La Fantástica, sociedad anónima unipersonal, que, como veremos ahora dentro de un momento, son dos figuras asociativas, son dos figuras societarias en las que la característica fundamental es que hay responsabilidad limitada. O sea, aunque una se llame sociedad limitada y otra se llame sociedad anónima, las dos tienen la responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que si yo
he fundado Guardería La Fantástica con un capital de 100.000 euros y luego el banco quiere cobrar 300.000, pues cogerá de la sociedad 100.000, pero por el resto entraremos en concurso de acreedores, pero el banco no se podrá dirigir a mi patrimonio personal porque al haber utilizado la figura de la SA, de la SL, mi responsabilidad queda acotada por el capital que aporta. Por lo tanto, haber explicado esta figura de la sociedad unipersonal, que es muy interesante, volvamos un poco atrás. Oye, quiero fundar un negocio, quiero emprender una actividad de forma asociativa. Pues no tengo más alternativa que acudir a la sociedad mercantil. Ningún problema. Oye, quiero fundar una actividad empresarial o profesional de forma individual. Pues yo diría que el ir por empresario individual, es decir, sin sociedad, o ir a través de la sociedad unipersonal, dependerá del riesgo de la deuda que vaya a asumir. En el caso que he puesto de la guardería, que hay una inversión inicial muy fuerte y que por tanto va a haber un endeudamiento relativamente fuerte, parece que en este caso lo recomendable es decir, oye, fulanito, oye, menganito, no seas tú la empresaria individual de la guardería, sino funda una sociedad unipersonal, Guardería Fantástica, en la que tú seas el único socio o la única socia de la sociedad y así limitas tu responsabilidad y por lo tanto haces un cortafuegos entre tu patrimonio personal y tu patrimonio empresarial. Ahora, si la actividad individual que vais a desarrollar es una actividad con poco riesgo, que no necesita deuda, que no tiene, por ejemplo, empleados, pues probablemente será mejor acudir a la figura del autónomo, a la figura del profesional o empresario individual, porque aunque la llevanza de una sociedad es sencilla, contabilidad, etcétera, etcétera, bueno, pues lleva una serie de trámites, ¿no? Os pongo un ejemplo puramente personal. Yo actualmente, que me dedico al 100% a la actividad de enseñanza, yo estoy dado de alta como profesional individual, como autónomo, y los cursos que hago los facturo yo con Pablo Lado y Gortázar, NIF 16032, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo, para desarrollar esta actividad de enseñanza, no necesito medios, no necesito deuda, no tengo empleados, no tengo que pedir dinero al banco. Por lo tanto, ¿para qué voy a montar una sociedad con los trámites que eso lleva consigo cuando realmente, en mi caso, aunque en teoría el patrimonio empresarial y el individual están confundidos, no estoy asumiendo riesgo alguno porque no tengo deuda, porque no tengo riesgo de demandas por parte de los clientes. Bien, hecha esta introducción, vamos a partir de que vamos a desarrollar nuestra actividad de emprendimiento a través de una sociedad. Bien, porque lo hacemos a través de varios socios, por tanto hay un fenómeno asociativo detrás, o bien porque, aunque la actividad es individual, la hemos decidido desarrollar a través de una sociedad mercantil, a través de una sociedad unipersonal. Bien, ahí, como habéis estudiado todos en la carrera, pues la legislación española prevé varios tipos de sociedades y yo lo que pretendo en una buena parte de esta ponencia es daros criterios para que elijáis, para vosotros o para vuestros clientes, elijáis cuál es la forma social adecuada en cada circunstancia. Entonces, vamos a partir de una primera distinción, que seguro que habéis estudiado, que es la distinción entre sociedades capitalistas y sociedades personalistas. Las sociedades capitalistas son básicamente la sociedad anónima y la sociedad limitada y se caracterizan fundamentalmente por dos
por dos hechos. Primero, es más importante el desembolso del capital que la característica de la persona. Si tú vas a una sociedad capitalista en estado puro, por ejemplo, pues Telefónica, en Telefónica no quieren saber cómo es el accionista, lo que quieren saber es que el accionista haya desembolsado el dinero, ¿no? Entonces, en la sociedad capitalista, el capital está por encima de la persona, y en la sociedad capitalista, como hemos comentado antes, los socios responden limitadamente de las deudas sociales. Es decir, el acreedor, agotados los recursos de la sociedad, no puede ir al patrimonio personal del socio. Sin embargo, las sociedades personalistas, bueno, a un inciso, las sociedades capitalistas se regulan por una ley muy importante, una de las leyes más importantes en el derecho mercantil español, es la Ley de Sociedades de Capital. Y luego están las sociedades personalistas, que tienen una regulación por el Código de Comercio muy antigua, del siglo XIX, nada más y nada menos, y que son sociedades que tienen las dos características contrarias a las sociedades de capital. En primer lugar, son sociedades en las que importa mucho más la característica de la persona que el capital que se aporte. Y en segundo lugar, que los socios colectivos, tanto de la sociedad colectiva como de la sociedad comunitaria, responden ilimitadamente de las deudas sociales. Por tanto, vuelve a haber, aunque haya un modelo societario, vuelve a haber una confusión entre el patrimonio empresarial y el patrimonio personal. Yo creo que no tenéis que pensar mucho para concluir que hoy día en España las sociedades personalistas prácticamente han desaparecido. Es decir, en un mundo tan complejo como el de hoy, en el que se asumen tantos riesgos al fundar un negocio, pues decidirte a hacer una sociedad personalista en la que vas a responder ilimitadamente de las deudas sociales, pues es una pequeña, yo diría, una gran locura. Por tanto, os puedo decir, yo que estoy bastante implicado en los temas de sociedades, y yo en este momento no conozco ninguna sociedad colectiva, ninguna sociedad comunitaria. Bien, eso nos lleva a que el trabajo que tenemos en esta ponencia se ha simplificado, porque cuando alguno de vosotros quiere fundar su sociedad pluripersonal o unipersonal, o cuando alguno de vosotros en su despacho quiera asesorar a un cliente que le ha ido a ver porque quiere emprender un negocio, pues realmente la elección que tenemos es sociedad anónima o sociedad limitada. Yo os diría que de 100 sociedades que hay en España, 99,8 son sociedades de capital, son sociedades anónimas, sociedades limitadas. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer en esta ponencia es ver criterios para cuándo debemos elegir la forma social de la sociedad anónima y cuándo debemos elegir la forma social de la sociedad limitada. Bien, vamos a ir contando los criterios. Hay uno, el primero, que hay gente que cree que es el más importante, y yo no lo creo así, que es el criterio del tamaño. Las sociedades grandes tienen que ser anónimas, las sociedades pequeñas mejor que sean limitadas. Yo creo que esa afirmación que yo acabo de hacer es básicamente falsa. El tamaño solo va a influir por razones del capital mínimo. Como también todos sabréis, una sociedad limitada, con una reforma que hubo en septiembre del año pasado, no tiene capital mínimo. Es decir, puedo fundar una sociedad limitada con 1 euro, con 10 euros, con 100 euros, con 1000 euros, con 3000 euros, con 8000 euros, mientras que la sociedad anónima tiene un capital mínimo de 60.000 euros. Por tanto, si nuestro cliente nos dice, oye, quiero fundar la sociedad
con un capital de 2.000, con un capital de 7.000, con un capital de 23.000, con un capital de 40.000, pues otra vez el trabajo os lo han solucionado. Oiga, no tiene más alternativa que fundar una sociedad limitada porque la sociedad anónima está reservada a capitales iguales o superiores a 60.000 euros. Ahora, ¿por qué decía yo antes que la afirmación grande anónima, pequeña limitada es falsa? Porque cuando tu cliente quiere una sociedad con un capital superior a 60.000, oye, quiere un capital de 200.000, quiere un capital de 1 millón, quiere un capital de 300 millones, quiere un capital de 7.000 millones. La reacción no puede ser anónima porque es muy grande, sino que allí, una vez que he superado los 60.000, el tamaño no influye para determinar si es mejor la sociedad anónima o limitada. Antes de seguir adelante, os pongo algún ejemplo. Hewlett Packard, que todos conocéis muy bien, y que es una empresa enorme, que vende ordenadores y que vende impresoras, es sociedad limitada. Garrigues, el despacho en el que yo he trabajado 30 y pico años, es sociedad limitada. Y son dos sociedades enormes. Por lo tanto, repito, el tamaño en general no determina la forma social. Todo la determina si el capital que tú quieres empezar es inferior a 60.000. Vale, pero vamos a suponer que nuestro cliente o nosotros queremos hacer una guardería con un capital de 800.000. Pues allí tengo abierta la opción SA, tengo abierta la opción SE. ¿Por qué criterio elegiré? ¿Cuál es el criterio más importante de elección? El criterio es que la sociedad vaya a ser abierta o vaya a ser cerrada. ¿Qué quiere decir que una sociedad es abierta? Quiere decir que esa sociedad, la transmisión de su capital, la transmisión de sus acciones, es totalmente libre. Es decir, yo tengo acciones de XX SA y las puedo vender a quien quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera y por el precio que quiera. Por ejemplo, ¿cuál es una sociedad eminentemente abierta? La sociedad cotizada. Si vosotros mañana, a primera hora de la mañana, tenéis ahorrado 1.000 euros y queréis comprar 1.000 acciones de Telefónica, entráis a vuestro banco, dais la orden de compra y nadie os pregunta si sois guapos, si sois feos, si sois altos, si sois bajos, si sois abogados, si sois ingenieros. ¿Por qué? Porque la sociedad cotizada es la sociedad capitalista por antonomasia, es la sociedad abierta por antonomasia y lo que nos importa no es cómo sea el accionista, sino simplemente que aporte el capital. Voy a hacer una afirmación que igual os va a extrañar, ¿no? Si yo mañana compro en la bolsa, libremente, nadie me pone pegas, simplemente que tenga dinero, 3.000 acciones de Telefónica, yo tengo que ser consciente de que algunos de mis socios son pederastas. Porque por estadística, en no sé cuántos mil accionistas de una sociedad cotizada, seguro que hay un pederasta. Pero es que a mí no me importa, porque yo no entro a Telefónica por ser socio de fulanito o de menganita. Yo entro a Telefónica porque me parece que es una buena inversión, porque me parece que tiene futuro, porque me parece que va a ganar dinero y porque me parece que va a dar buenos dividendos. Entonces, esa es la sociedad abierta. La sociedad abierta es, pues repito, la sociedad en la que es como, no sé, un bar, la puerta es abierta y todo el mundo entra, todo el mundo sale y nadie te pregunta quién eres. Sociedad abierta. Entonces, la sociedad abierta, la sociedad anónima está configurada como una sociedad abierta. Si tú ves la legislación de la sociedad anónima, en principio rige el principio de libre transmisión de las acciones. Y por eso, para poder salir a cotizar en bolsa,
tienes que ser sociedad anónima. Si tú llevas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a cotizar una sociedad limitada, se ríen de ti. Pero mire, una sociedad limitada no puede cotizar. Una sociedad limitada no es una sociedad, digamos, abierta. Por eso, pues, yo qué sé, compañías como Telefónica, compañías como Repsol, compañías como el BBV, compañías como ACS, compañías como el Banco Santander, compañías como Inditex, son anónimas. Pero no son anónimas porque sean grandes. Son anónimas porque cotizan en bolsa y, por lo tanto, necesitan de un régimen jurídico de sociedad abierta. Bien, sin embargo, la sociedad limitada se configura en la ley de sociedades de capital, se configura como una sociedad cerrada. Es como que va a una discoteca y te pueden rechazar el entrar. O cuando tú quieres entrar a un club de tenis y como no eres socio no te dejan entrar. O como tú tienes la puerta cerrada y el que quiere entrar tiene que tocar la puerta. Entonces, en las sociedades cerradas, en la sociedad limitada, por definición legal, la transmisión de las participaciones sociales tiene que estar necesariamente restringida. O bien porque hay una prohibición temporal de venta de participaciones. O bien porque la adquisición de una participación está sujeta a una autorización por parte del órgano de administración. O bien porque la adquisición de las participaciones está sujeta a un derecho de adquisición preferente. Es decir, el que quiera vender, antes de poder venderlo a un tercero, lo tiene que ofrecer antes al resto de los socios de la sociedad. Por lo tanto, si veis un poco el concepto, la sociedad anónima es una sociedad de capital en estado puro, no tiene importancia la persona, tiene importancia el capital. La sociedad limitada es una sociedad de capital, la limitación de la responsabilidad existe, pero es una sociedad de capital con tintes personalistas. Tú sí quieres tener un cierto control de quién es o no es socio de la sociedad. Bien, igual que hemos visto que una sociedad abierta en estado puro es la sociedad cotizada, pues una sociedad típicamente cerrada es una sociedad familiar. Y si yo decido, o mi mujer y yo decidimos, constituir una sociedad para llevar a cabo pues, la guardería famosa, y en la sociedad entran mis hijos, yo no voy a querer que un hijo mío le venda las acciones a un inversor, a un tercero, a un QIT. Yo voy a querer que esas participaciones, en este caso, queden en poder de la familia. Entonces, ¿yo qué haré? Pues haré una sociedad limitada y diré, el socio que quiera vender su participación a un tercero, lo comunicará a la organización y éste ofrecerá previamente las participaciones al resto de los socios. Con lo cual, el hijo mío que quiere vender no le vende al QIT, sino me vende a mí, o le vende a su hermano, o le vende a su madre. Otro ejemplo muy típico de sociedad cerrada son las sociedades profesionales. ¿Qué es una sociedad profesional? Una sociedad en la que se agrupan varios profesionales para desarrollar una actividad profesional. Por ejemplo, una sociedad profesional de abogados, una sociedad profesional de arquitectos, de médicos, de odontólogos, de ingenieros, de arquitectos. Entonces, en una sociedad profesional, cuando yo me asocio con 5 abogados, para mí es evidentemente importante que la gente ponga el dinero que necesitamos, pero es más importante que yo considere que es un buen abogado, que haya trabajado con él, que me lleve bien con él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí es donde sale que si vosotros tenéis curiosidad y veis qué son los grandes despachos de abogados en España, Uría, Cuatro Casas, Gómez Acebo, Pérez Llorca, Garrigues, son todas sociedades limitadas, aunque tengan un gran tamaño. ¿Por qué?
porque lo conveniente para una sociedad profesional es que la sociedad sea cerrada y haya una limitación a la libre transmisión. Si tú preguntas qué es Ernst & Young, o qué es Deloitte, o qué es KPMG, o qué es Pricewaterhouse, son todo sociedades limitadas, porque son sociedades de profesionales de auditoría, de profesionales de la consultoría, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos configurando si realmente, como consecuencia de esta ponencia, 4 o 5 de vosotros os asociáis para fundar un despacho de abogados, os asociáis para montar un gimnasio, os asociáis para montar un restaurante, os asociáis para fundar una guardería y no tenéis, como parece que es el caso, una idea inicial de salir a cotizar en bolsa, pues mi consejo será hacer una sociedad limitada, porque vais a conseguir, por una parte, la limitación de responsabilidad, pero vais a conseguir, por otra parte, que la transmisión del capital esté cerrado y haya un cierto control, una cierta restricción a la libre transmisión del capital. Bien, un tema que es importante que tenéis que conocer es la sociedad limitada, por definición, tiene que ser cerrada. Es decir, una sociedad limitada que prevea en sus estatutos la transmisión libre de participaciones está prohibida. Es decir, la ley configura la sociedad limitada necesariamente como una sociedad cerrada. Por eso no pueden cotizar en bolsa. Sin embargo, en la sociedad anónima, aunque la regla general, la regla natural, lo que establece la ley es que la sociedad es abierta y la transmisión es libre, digamos de alguna forma que el legislador es magnánimo y el legislador permite establecer a través de los estatutos de la sociedad restricciones a la libre transmisión de las acciones. Es decir, puede haber una sociedad anónima que no sea abierta, sino que sea cerrada o semicerrada. Os voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo, digamos, un poco histórico, pero quiero que entendáis el concepto. Hasta 1990, las sociedades limitadas, además de tener un capital mínimo, tenían un capital máximo. No podías tener un capital superior a los 300.000 euros actuales. Por lo tanto, en esa época sí podía ocurrir que si una sociedad quería constituirse con un capital mucho más alto, tenía que ser anónima sí o sí. Eso afortunadamente se derogó en el 90 y hoy en día no hay capitales máximos. Pero es como el ejemplo que os quiero poner para que veáis las ideas que quiero transmitiros, ¿no? No me podéis contestar, pero yo me contesto a mí mismo. Hoy el Corte Inglés, ¿qué es grande o pequeña? Todos contestaríamos, súper grande. ¿El Corte Inglés es abierta o cerrada? Os digo yo, es abierta. Corte Inglés no cotiza en bolsa. Corte Inglés es de X familias, está metida también en una mutua de seguros. Por lo tanto, con lo que yo he explicado, a pesar de que el Corte Inglés es muy grande, debería ser limitada porque está configurado como una sociedad cerrada. Si alguno de vosotros tiene a mano un ticket del Corte Inglés, dirá, Pablo nos ha mentido, porque aquí pone el Corte Inglés S.A. ¿Por qué? Porque el Corte Inglés se funda en los años 50, en los años 60. En esa época no puede ser limitada porque supera el capital máximo, por lo tanto, nace como anónima y lo que hace es establecer en sus estatutos restricciones a la libre transmisión de las acciones. Si vosotros pedís una nota en el registro mercantil del Corte Inglés, veréis que en los estatutos, aunque es una sociedad anónima, la transmisión de las acciones está sujeta a un derecho de acción preferente. Y me podéis preguntar, oye,
¿Y por qué no se transforma el Corte Inglés en sociedad limitada? Pues mire, porque llevan ya muchos años siendo anónima y tampoco tienen muchos problemas, y sobre todo porque yo creo que en la cabeza de los administradores del Corte Inglés está en que algún día pueda salir a bolsa. Por lo tanto, ¿para qué la voy a transformar en sociedad limitada si en un momento posterior la tengo que volver a transformar en anónima para poder salir a cotizar en bolsa? Y por lo tanto, volviendo atrás y resumiendo, primer criterio para elegir SASL, tamaño. Criterio que solo es válido para capitales inferiores a 60.000. Segundo criterio, que es el más importante, sociedad anónima. Es lo que toca en sociedades abiertas. Sociedad limitada es lo que toca en sociedades cerradas, familiares, profesionales, etcétera, etcétera. Y que sepamos que mientras la sociedad limitada no puede ser abierta, la sociedad anónima la puedo cerrar vía, digamos, artículo de los estatutos. Bien. Y tercer criterio para elegir entre anónima y limitada, que es menos importante que el anterior, pero hay que tenerlo en cuenta. La flexibilidad en la regulación. La regulación de la sociedad anónima es bastante rígida. Una gran parte de las normas de la sociedad anónima son derecho imperativo. Mientras que en la sociedad limitada rige mucho más el derecho dispositivo, el derecho facultativo. Es decir, la ley te da varias opciones que tú puedes elegir y las elegirás en función de las circunstancias de tu sociedad. Voy a poner un ejemplo. De estos podría poner muchos, pero no tenemos tiempo, ¿no? En una sociedad anónima, el derecho de voto tiene que ser proporcional al capital. Es decir, si yo tengo una acción de 500 y tú tienes una acción de 500, tenemos que votar igual. Por ley. Sin embargo, en la sociedad limitada, la ley, quiero recordar, artículo 188, dice: cada participación de una limitada dará derecho a un voto, salvo disposición contraria de los estatutos. Es decir, otra vez, los estatutos pueden establecer participaciones de voto múltiple. Tú tienes una participación de 500 euros con 10 votos, yo tengo una participación de 500 euros con 100 votos. Para que veáis un ejemplo, que veo que el tiempo se me va pasando, voy a ir un poquitín más deprisa. Si yo monto una sociedad en mi familia, mi mujer y yo y mis hijos, y como mis hijos todavía son relativamente pequeños, no me fío todavía de ellos, yo lo que puedo decir es: vamos a hacer participaciones clase A de María y mías con 1000 votos, y las de mis hijos son participaciones clase B con 1 voto. Por lo tanto, aunque todos tenemos la misma participación económica, la misma participación en los dividendos, a nivel del control de la sociedad, mi mujer y yo tenemos el total dominio de la sociedad. Y el cuarto criterio es un criterio, digamos, de ahorro de costes. Vamos a ver, no quiero confundiros. La llevanza de una sociedad anónima y la llevanza de una sociedad limitada prácticamente tienen los mismos costes. Hay que llevar contabilidad, hay que llevar auditoría. Es decir, el que te diga: no, haz una SL porque tiene menos obligaciones contables de auditoría, te está engañando. Las obligaciones son las mismas. Pero sí es verdad que la limitada tiene determinados preceptos que te producen ahorros de costes en momentos determinados. Por ejemplo, si yo al constituir la sociedad quiero, además de aportar dinero, aportar un piso donde se va a desarrollar la guardería, en la sociedad anónima ese piso debe ser valorado por un experto independiente nombrado por el registro y, por lo tanto, eso tiene un coste de tiempo y de dinero muy importante. Sin embargo, en la sociedad limitada,
estamos exentos de impuestos. Estamos exentos de expertos. En general, en operaciones concretas, pongo otro ejemplo, una fusión de sociedades anónimas está sometida al dictamen de un experto. Una fusión de sociedades limitadas no está sometida a un dictamen de un experto. Otro ejemplo, en las sociedades limitadas, solo en las limitadas, no en las anónimas, la ley te permite agilizar de forma importantísima los trámites de constitución mediante procedimientos digitales, y esto te ahorra mucho tiempo y mucho dinero a la hora de constituir una sociedad. Una sociedad limitada, sencilla, que queráis constituir, pues yo te diría que en menos de una semana la tienes constituida, la tienes inscrita y la tienes en marcha. Por ejemplo, repaso. Primer criterio, tamaño, en ese tramo de capital. Segundo criterio, el más importante, abierto-cerrado. Tercer criterio, a favor de la SL, flexibilidad en la regulación. Cuarto criterio, también a favor de la SL, digamos, ahorro de costos. Por ejemplo, vamos a ver un tema, por si, un poco de repaso, ¿no? Decimos, oye, no, yo es que lo que voy a constituir es una sociedad unipersonal. Es una guardería que va a ser mía. Por lo tanto, el que sea abierto o sea cerrada me da igual, porque estoy yo solo. El que sea flexible o no flexible me da igual, porque estoy yo solo. Por lo tanto, cuando a mí me viene Hewlett Packard Estados Unidos y me dice, quiero fundar una filial en España, 100%, Hewlett Packard España, ¿qué me aconseja? SA y SL, yo le digo, te da un poco igual, porque al ser unipersonal, el ser abierto o ser cerrado da igual. Ahora, por razones de costes, yo te aconsejaría hacer una sociedad limitada. Y por eso muchas filiales de multinacionales americanas, francesas, inglesas, italianas, son sociedades limitadas a pesar de que tengan un gran tamaño. Bien, por tratar de un poco de que me creáis, en la última estadística que yo he leído del Ministerio de Justicia español, los decimales que voy a decir no me acuerdo de memoria, me puedo equivocar. De cada 100 sociedades que se constituyen en un año en España, son limitadas 98,4. Por tanto, quiere decir que ya la sociedad anónima está prácticamente reservada a grandes sociedades cotizadas en general, a sociedades que provienen de cuando había capital máximo antes de los años 90, pero la figura que más vais a utilizar, tanto para vuestro emprendimiento personal como para, digamos, el consejo que tengáis que dar a vuestros clientes, es la sociedad limitada. Y quiero terminar diciendo que hagáis una anónima o hagáis una limitada, un elemento que es fundamental a la hora de constituir la sociedad es la confección, la redacción adecuada de los servicios sociales. ¿Qué quiero decir? Hay muchos abogados que dicen, oye, pues hay una sociedad que se paga al 80%, de todo el resto que estáis aquí el 20%, bueno, por ahorrar costes, vamos al notario que nos saque unos estatutos estándar y vamos allá. Y ni los miramos. Pues es un error garrafal. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 80% y vosotros el 20%, entre todos, y no hacemos unos estatutos adaptados, yo os voy a arrasar. Porque por el 80% del capital de una sociedad que no tenga estatutos adecuados, voy a tomar absolutamente todos los acuerdos de la sociedad. Nombramiento de administradores, fusión, escisión, ampliación de capital, etcétera. Y ahora va a llegar a final de año y voy a decir, hemos ganado 1 millón de euros. Pues mira, no va a haber dividendos.
y vosotros es que no podéis hacer nada. Entonces, quiero decir que es fundamental, y no sé, yo lo dejo caer a Ángel, que otra posible ponencia adecuada para estas jornadas sería hacer una ponencia sobre un poco las cláusulas que debo incluir en los estatutos sociales. Ya puede ser reforzamiento de mayorías, que los acuerdos tomen por un 60 y pico, ya pueden ser derecho a acción preferente, ya pueden ser que puedan realizarse las reuniones de la Junta o del Consejo a través de videoconferencia, que haya reglas concretas de cuánto dividendo obligatoriamente se puede repartir. Ya puede ser otra ponencia francamente interesante. Simplemente, y ahora sí que termino, esa importancia de configurar los estatutos de forma adecuada a las circunstancias de tu sociedad y a las circunstancias de tus socios, no es aplicable, lógicamente, si lo pensáis un poco, a sociedades unipersonales. Si yo quiero hacer una guardería como sociedad unipersonal mía, me da exactamente igual los estatutos. Lo que quiero es que los estatutos se inscriban en el registro. ¿Por qué? Porque no tengo con nadie con la que compartir los votos o repartir los dividendos. Por eso, cuando a mí Hewlett Packard me dice, habla Hewlett Packard España, en redactar los estatutos tardo 1 hora. Cuando, sin embargo, me venís 5 de vosotros, oye, yo tengo el 70, otro tiene el 20, otro tiene el 5, otro tiene el 3, otro tiene el 2, yo tengo que hacer unos estatutos adaptados a la protección de las minorías y también adaptados a la protección de las mayorías. Sería otra nueva ponencia que podríamos tener, porque hoy no tenemos tiempo. Entonces, por mi parte, daros las gracias por escucharme y ahora pues cedo la palabra a Ángel por si hay alguna cuestión que pueda resolver. Muchas gracias, Pablo, por la fantástica ponencia. No han entrado preguntas de momento, ¿vale? Quiero pensar que está todo muy claro o que la gente igual está escribiendo en estos momentos y que igual tienen pendiente algún tipo de preguntas. Si te parece, dejamos un par de minutos por si acaso, ¿vale? Y si no entra ninguna pregunta, pues ya cortaríamos la sesión. ¿De acuerdo? Pues, aprovechamos para comentar esto último, ¿no? Que ya digo que es uno de los... O sea, yo te diría que ahora, o sea, lo que yo veo desde mi atalaya de abogado y de mi atalaya de profesor, es que yo creo que la idea de que ya la SL es la figura dominante frente a la SA, yo creo que está en los jóvenes, está en las universidades, etc. Pero yo sigo viendo mucha problemática de sociedades no unipersonales que se fundan con 4 socios, 5 socios, distintos porcentajes de capital, y que cuando ves los estatutos, dices, pero estos estatutos es que no protegen a nadie, es que no están pensados para esa sociedad. Os pongo un ejemplo muy breve, ¿no? Yo una vez me vino una persona para que la asesorase y me habló de que había una sociedad familiar, 3 hermanos, cada uno tenía el 33,33% de la sociedad. Y cuando fundaron la sociedad, era una sociedad bastante importante, ¿eh? Cuando fundaron la sociedad, fueron a un notario y el notario, estos son hermanos, no va a haber ningún problema entre ellos, hagan unos estatutos de Estado. Y cuando vino a verme, esta persona me dijo, Pablo, yo tengo 33, mis otros 2 hermanos se han aliado entre ellos y nos hemos peleado entre todos, y en este momento, ellos con el 66 y yo con el 33, ellos hacen lo que quieren y yo no tengo ninguna defensa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mire los estatutos, mire que eran estándar y le dije, desgraciadamente, salvo molestar, impugnar los acuerdos, intentar que me compren las acciones, es que no puedo hacer nada. Porque mis hermanos con el 66,66 tienen el dominio absoluto de la sociedad. Y al final, es una sociedad que fue muy triste porque era una sociedad muy importante y con un muy buen negocio,
pues ante las disensiones entre los hermanos y la mala configuración de los estatutos, eso acabó en que la sociedad se tuvo que vender por un precio bastante inferior al de mercado a una multinacional. Es decir, la mala configuración de los estatutos llevaron a que se perdiera valor para todos los socios. Muy bien. Han entrado un par de preguntas. Pablo, justo en este momento. Fernando Salas nos pregunta, dice, si en relación a los pactos de socios, ¿qué puedes recomendar? Vamos a ver, Fernando, los pactos de socios, no hemos hablado de ellos, pero los pactos de socios son, como su nombre indica, son pactos reservados, son pactos que hacen los socios por fuera de los estatutos. Entonces, la diferencia fundamental es que los estatutos son oponibles erga omnes, es decir, se pueden oponer lo que los estatutos digan, se pueden oponer frente a la sociedad, frente a los socios, frente a los terceros, mientras que los pactos parasociales, los pactos reservados, solo se pueden oponer entre los firmantes. Te pongo un ejemplo. Si nosotros firmamos a nivel de estatutos un derecho de acción preferente y tú lo incumples y le vendes a un tercero, ese tercero cuando venga a votar a la sociedad le diremos, no, usted aquí no entra porque usted no ha contemplado lo dicho por los estatutos. Sin embargo, si el pacto es parasocial, a mí me viene el tercero, yo por mis estatutos le tengo que admitir, se ha incumplido el pacto, pero solo acabará una indemnización por daños. Entonces, aunque hay alguna jurisprudencia que en lo que se llama pactos omnilaterales, pactos firmados por todos los socios, se le reconoce cierta eficacia, ha habido una sentencia que te aconsejo que leas, una sentencia del Supremo de 7 de abril del 2022, está bastante reciente, en la cual el Tribunal Supremo pues consolida la doctrina de que el pacto de socios es un pacto con eficacia entre los firmantes. Por tanto, ¿qué quiero decir? En principio, mi idea, lo que yo siempre he aconsejado a mis juniors en Garrigues, es todo lo que puedas meter en estatutos, mételo en estatutos. Oye, un aumento de quórum y mayorías, lo puedes meter en estatutos. Un derecho de acción preferente, lo puedes meter en estatutos. Un derecho de arrastre, lo puedes meter en estatutos. Un derecho al reparto de un dividendo mínimo, lo puedes meter por estatutos. Entonces, el pacto parasocial tiene que estar para aspectos que no son propios de los estatutos. Pues, por ejemplo, el reparto de puestos en el Consejo de Administración, los derechos de información sobre los cierres contables mensuales de la sociedad. Pero, digo, en general, haciendo un poco de broma, a mí ha pasado que en mi despacho igual me viene un chico joven, de vuestra edad, o más joven, y me dice, oye, Pablo, te he hecho un pacto de socios fantástico, te va a encantar. Entonces lo leo y digo, claro que te digo, que de este pacto, la mitad, mételo en estatutos. Porque no será tan sexy, pero es mucho más eficaz. Entonces, en general, lo que quiero decirte es que el pacto parasocial es un pacto cuya eficacia frente a terceros es prácticamente nula. Mientras que los estatutos, lo que esté en estatutos, le obliga a la sociedad, le obliga al accionista, le obliga al tercero, le obliga al acreedor, le obliga. Entonces, mi principio ¿es malo el pacto de socios? No, a veces es necesario. Yo he hecho miles de pactos de socios. Pero el principio debe ser lo que puedas incluir en los estatutos, que es casi todo, incluye en los estatutos. No les he contestado. Perfectamente, Pablo. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Adrián Martín del Valle. Dice que su duda es si se puede constituir una SLU con objeto social de abogacía en lugar de una SLP, evitando así el régimen de reparto de beneficios de la SLP. Bueno, no soy muy especialista en esto, pero te digo, en principio, si tú constituyes una sociedad de abogados, en principio, el que seas profesional, el que seas sociedad limitada profesional, SLP en este caso, en principio, con la ley del 2007 en la mano, es obligatorio. Y por lo tanto, no tienes, en principio, la opción de decir, no voy por la LSP,
voy por una SL unipersonal normal. ¿Qué ocurre? Que ahí hay una doctrina que es lo que se llama de sí puede ser una SL normal cuando lo que la sociedad hace es pura intermediación. A ver si me explico. Si 4 de nosotros tenemos una sociedad y los 4 facturamos a la sociedad y es la sociedad la que como abogada, como despacho colectivo, factura al tercero, factura al cliente, en ese caso tenemos que ser sociedad profesional. Porque en la sociedad profesional, la sociedad, la persona jurídica, es tan abogada como nosotros. Ahora, si nosotros lo que hacemos es montar un despacho, imagínate, de compartir gastos. Vamos los 4, montamos una oficina, tenemos una secretaria común, tenemos la limpieza de la oficina común, tenemos el equipo de informática común, tenemos la base de datos común. Pero cada uno factura lo suyo, es decir, la sociedad no hace abogacía, sino la sociedad te da medios para que tú desarrolles abogacía y, por lo tanto, factura Pablo por un lado, factura Alberto por otro lado, factura Adrián por otro lado, factura Fernando por otro lado. En ese caso, esa sociedad de medios, esa sociedad de intermediación, sí puede ser o sea, sí, no puede, sino sí debe ser una sociedad no profesional. Porque, evidentemente, como tú decías, la facturación es muy distinta. En el primer caso, nosotros estamos compartiendo el beneficio, según las reglas que nos hayamos dado. En el segundo caso, cada abogado, somos 5 abogados compartiendo gastos, igual yo facturo 1 millón, tú facturas 300.000. Y sin embargo, puede ser así, yo puedo ganar mucho más que tú, porque la que factura al cliente y la que se responsabiliza frente al cliente no es la sociedad, sino es cada socio, persona física, abogado que factura. Evidentemente esto tiene, como estaba comentando, ¿cómo se llama? Una derivada de responsabilidad. En una sociedad limitada profesional, por ejemplo, Garrigues, ante una mala práctica ante el cliente se puede dirigir contra la propia sociedad, que es lo que hará, porque tiene más patrimonio y porque tiene un seguro, o podrá también dirigirse solidariamente contra los socios concretos que han hecho ese trabajo. Sin embargo, en una sociedad de intermediación no hay relación del cliente y la sociedad. La relación del cliente con la nueva persona física. Y al que podrá demandar por una mala práctica es a la persona física. De todas formas, ya te digo, Adrián, que de este tema no soy tan experto. Y lo que sí te digo es que si miras bases de datos, hay cantidad y cantidad de sentencias del Supremo, hay cantidad y cantidad de resoluciones de lo que era la Dirección General de los Registros a la Dirección General de Seguridad Pública y Fe Pública, que acaban un poco de configurar ya con todo detalle cuando una sociedad se puede considerar una sociedad de medios, una sociedad de intermediación, y por lo tanto no cabe dentro de una sociedad de intermediación. Por lo tanto, hay soluciones que se presenta una sociedad que habla de abogacía y no la hace un personal. Entonces, no la hace un profesional. Entonces, el registrador no inscribe, y entonces la dirección de los registros a veces ha dicho, sí lo inscribo porque esto no está configurado como una sociedad profesional, sino como una sociedad de medios. Y eso, ¿dónde lo tienes que reflejar? Lo tienes que reflejar en el objeto social. O sea, el objeto social de Garrigues, pues será el ejercicio de la abogacía. Y el que ejerce la abogacía es Garrigues. El objeto social de una sociedad de medios será intermediar y poner los medios para que sus socios abogados desarrollen personalmente su actividad, etcétera, etcétera. Entonces, digo que no te puedo avanzar mucho más porque no soy totalmente experto, pero sí te doy un poco las claves del problema y dónde puedes profundizar. Siguiente pregunta, Pablo, es de Adrián Jiménez. Dice, ¿cuáles son las mayores implicaciones a tener en cuenta a la hora de transformar la sociedad limitada en una sociedad anónima desde el punto de vista de constituir una SL en un primer momento, dada la alta capitalización de una sociedad anónima? Perdona, ¿repite el nombre y la pregunta? Sí, Adrián Jiménez, implicaciones a tener en cuenta a la hora de transformar la sociedad limitada en una sociedad anónima. Y habla desde el punto de vista de constituir una SL en el primer momento, dado que es mayor la capitalización de una sociedad anónima. Vale,
Vamos a ver. Es decir, la transformación tiene una norma de cobertura que trata de evitar lo siguiente. Imagínate que tú dices, voy a fundar una sociedad que pretendo que salga a bolsa, pero la fundo como SL porque es más pequeña, ya la transformaré. O quiero fundar una sociedad en la que voy a aportar un terreno, voy a aportar un inmueble, pero la hago SL para no tener experto y hacer costes más importantes, y luego cuando lo tenga todo hecho, transformo en SA. Bien, eso en principio es válido, ¿no? Y de hecho, yo he tenido muchos clientes que han nacido como SL, porque no pensaban salir a bolsa, luego han crecido mucho y han salido a bolsa, entonces, pues, como un trámite previo a la salida, la hemos transformado, ¿no? Entonces, lo único que tienes que tener en cuenta, porque es una medida que aparece en la ley, y es una cierta medida antifraude, es que cuando tú transformas de SL en SA, el patrimonio no dinerario que tenga la SL tiene que ser sometido a dictamen del experto. Por lo tanto, si yo digo voy a hacer o quiero hacer una SA aportando a terrenos y quiero ser más listo que nadie y la hago SL y luego la transformo, no tendré el experto en el momento 1, pero tendré el experto en el momento 2. O, por ejemplo, sin ánimo de fraude. Yo, vamos, un caso normal, yo tuve una sociedad en Valladolid que era SL, creció muchísimo y en un momento determinado quería salir a bolsa. Entonces yo le dije, pues mira, para salir a bolsa tenemos que transformarnos previamente en SA. Entonces otro abogado que había allí, que estaba equivocado, dijo, bueno, pero esto se hace en una semana, no hay ningún problema. Le dije, no, porque al ser transformación de SL en SA, vamos a tener que pedir un experto al registro mercantil y esto nos va a demorar el trámite aproximadamente 2 meses y además vamos a tener que pagar los honorarios que se fijen al registro. O sea, en definitiva, cuando transformas una SL en SA, tienes un trámite obligatorio que no tienes en la transformación de SA en SL, que es la intervención del experto independiente para valorar el patrimonio no dinerario que se está transformando. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Muy claro, Pablo, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, es de José Berlioz. Dice si tiene algún tipo de efectos de cara a la obtención de créditos con bancos, si es sociedad anónima o limitada. Dice que intuye que no, pero que sí, principalmente se van a fijar en el capital social o en los estados financieros. José Berlioz. José, no hay ningún, digamos, lo que para el banco no hay ninguna diferencia porque al banco le da exactamente igual, o sea, sabe que tiene la responsabilidad limitada, por tanto, entonces, el banco lo que te va a pedir, pues es, bueno, depende, si el capital es muy alto, el banco estará muy tranquilo, si el capital es pequeño, es posible que te pida garantías personales de los socios. Imagínate que tenemos 3 socios relativamente ricos, montamos una sociedad con 5.000 euros de capital. El banco te va a decir, oye, me da igual que sea SL, lo que yo te quiero pedir es un aval bancario o una garantía con tu patrimonio o lo que sea, digamos, por parte de los socios, ¿no? Por lo tanto, no es relevante que sea SA o SL, es relevante, pues, en función del tamaño del capital, las garantías que te pueda pedir el banco para darte el préstamo. Es decir, si yo quiero montar la guardería y le pido al banco 500.000 euros, pues aparte de que el banco examine más o menos lo que es la viabilidad de esa guardería en esa zona de Madrid, pues normalmente si sabe que yo tengo un patrimonio, me va a pedir algún tipo de garantía personal. Pues no hay más preguntas, Pablo. Muchísimas gracias por esta ponencia y ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muy bien. Pues nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer y espero que os haya sido de utilidad.